Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Agradecemos a los sponsors Galicia Rural, Rus Seguros y Equidiet, apoyando al caballo criollo desde siempre. Bienvenidos a un podcast marchero. Voy a conversar con Domingo Baristo de Coto, llamado Titizo, y con Rosendo de Coto, su hijo. Ambos son descendientes de la cabaña Cherendá, fundada por Domingo Lucio de Coto en 1940 aproximadamente. Cherendá viene del guaraní, quiere decir mi montado. Habla de la infancia de Domingo Lucio de Coto en Corrientes. Y luego también fundó Cherapé, que quiere decir mi camino, alrededor de los años 70. La cabaña Cherapé fue continuada por José Alberto de Coto, el padre de Leandro, quien también es pariente de quienes voy a entrevistar hoy. Espero que les guste este podcast, sobre todo a los criollistas marcheros. Bueno, estoy en presencia de Domingo Baristo de Coto. Mi nombre es María Elisa Peirano y es un placer para mí dar la bienvenida a él y al Rosendo de Coto, su hijo, de Cabaña Cherendá, para hablar un poco de criollos y sobre todo de criollos marcheros. Bienvenido, le voy a decir Titizo porque todo el mundo lo conoce por Titizo, así nos ponemos cómodos en esta conversación. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, y muy contento con esta invitación que nos has hecho para venir a hablar de caballos, que es una pasión familiar. Titizo hoy tiene 84 años. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted respecto a su primera aproximación a los caballos? Bueno, yo los recuerdos que tengo en la iniciación, papá no tenía campo y los tenía los caballos en lo de mi abuelo materno, ¿no? O sea, hacia el suegro de él. Y ahí y nosotros íbamos todos los fines de semana, íbamos al campo. Así que yo, ya cuando empiezo, porque papá empieza a escribir en el año 44. Y antes siempre había algunos caballos que había, porque mi abuelo, que también le gustaban los caballos criollos, había comprado, nunca se supo bien en dónde había comprado bien, pero parece que lógicamente eran criollos los caballos que tenía, porque eran bien típicos criollos, pero eran sin inscribir. Uh-huh. Y tenía esos caballos para andar, así que, y nosotros los elegíamos, porque ya qué sé yo, indudablemente que papá influiría para que eligiéramos esos, ¿no? Así que andábamos en caballos criollos, que esos no eran inscriptos. Los primeros caballos inscriptos que trae papá empieza a comprar en el año 43, 44. Hace casi 80 años. ¿Cómo sí. Se llamaba su padre? Domingo Lucio. Uh-huh. Domingo Lucio de Coto. Él era, yo digo siempre que más que criador de caballos criollos, era un caballista, porque él llegaba y después de saludarlo a mi abuelo, ahí saludaba, en la casa se iba a ensillar el caballo y salía al campo. Nosotros llegábamos y ensillábamos, no estábamos ahí, qué sé yo, decir, vamos a andar a caballo, no, ya arrancábamos para andar a caballo, ¿no? Era el hábito. Sí, y así que empezamos allá a andar a caballo así. Así que ustedes llegaban al campo y andaban a caballo, sí. Y tenían estos criollitos que no aparecían escritos hasta que en un momento Domingo Lucio decidió hacer una cabaña. Sí. Más que decir una cabaña, compró unas yeguas, 3 yeguas criollas que eran de Pedre. Porque en ese tiempo yo no sé por qué aparecían vendiendo en esos, no sé, invitarían a los rematadores, que en ese tiempo todo se compraba en remate de hacienda, ¿no? Que ya ahora han desaparecido también. Y entonces él empieza compra
3 yeguas que eran cría de Bacacur, 3 yeguas. Y después compra de Nicolás Mianovich Guerrero, que tenía campo acá en Paso. Ujú. Sí. Que era una cabaña vieja también, y había sacó campeón, le había comprado un gran campeón, no existía en ese tiempo el campeón, que era Caraí Cardal, y de ese sacó el campeón del 43, que se llamaba Clarín, que era hijo de Caraí, que criado ahí en Paso, ¿no? Ahí con eso empieza, papá. Y después le compran mucho a Brilla y Tapia, que era de Cabañal Encorazada, ahí en Suipacha. Ujú. Sí, que eso eran los caballos que más le gustaban a papá, ¿no? Los caballos de la Encorazada, que eran muy, muy típicos y lo hacían, no sé por qué decía que le hacían acordar más a los caballos que él veía allá en Corrientes, ¿no? Su infancia, la infancia de su padre fue en Corrientes. Sí, la infancia sí, pero él después viene a estudiar el secundario a Buenos Aires, y ya después va nomás que en las vacaciones, y después cuando se recibe de escribano no vuelve a Corrientes y viene a Henderson, que en ese tiempo era partido de Pehuajó. Viene porque un amigo de él, un médico, vivía en Bonifacio y ejercía medicina ahí, y entonces que eran muy amigos, y le dice: venite a un pueblito que es de gente muy progresista, a Henderson. Y entonces por eso aparece papá en Henderson. Vamos a contar a la audiencia, Titizo, por si no los conoce, que su padre era escribano, usted es escribano, y Rosendo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Vos también sos escribano. Hola, buenos días, sí. Compartimos las dos. Profesión y la afición a los caballos. Es lo que iba a preguntar, ¿qué hacen los escribanos con caballos? Porque uno podría pensar que es alguien de ciudad, ocupándose de las firmas, de los documentos, de los papeles. ¿Siempre estuvo de la mano esto de la escribanía de los caballos? Y sí, porque teniendo una profesión distinta permite disfrutar más, porque si teniendo campo chico y pocas posibilidades, es prácticamente imposible mantener una cabaña con lo que eso implica, ¿no? Que implica riesgo, implica gasto, implica movimiento, y un poco eso fue lo que fue permitiendo ir desarrollando de a poco la cabaña. Uh-huh. Así cuando su padre se muda a Henderson, ¿ya ahí lleva sus caballos, Titizo? No, después aparece. Pero yo le decía, él se viene a Pehuajó, porque lo nombran escribano del banco hipotecario y le exigen que tiene que tener el asiento del registro en Pehuajó. Entonces se viene a Pehuajó. Bien. Y acá había un grupo de gente que le gustaba andar a caballo. Ahora, no andaban en criollos, andaban en caballo, digamos el caballo corriente, que era el que se usaba, que era un mestizo con livianos, ¿no? Uh-huh. Que era un grupo de gente que el doctor Romero con la señora, el doctor Aramburo, y bueno, toda esa gente que hablaban, y salían todos, las semanas salían y recorrían y hacían, no raíces se puede decir, pero iban a visitar tal cosa, algún boliche así lejos, y entonces andaban eso. Y él ahí empieza a tener relación con tener un caballo, y ahí empieza a traer con el abuelo, le pide autorización y empieza a comprar yeguas. Uh-huh. Y expone en Palermo, debuta en el año 1947, Uh-huh. con un padrillo que lo tuvo muchos años de padrillo, que se llamaba Rayero, la Encorazada, que era cría de la Encorazada, había venido al pie de la madre, donde la compró él. Ese padrillo fue segundo premio en Palermo, y después lo hizo de andar, porque eso tenía papá, él amansaba, hacía amansar los animales. No con la finalidad de intervenir en las pruebas y eso, no, pero lo consideraba que había que amansarlos. Es que en esa época no había mucha prueba, ¿no? Solamente estaba la marcha. No, la marcha no estaba. Lo único que había en ese tiempo era una prueba así, llamémosle de campo, pero se hacía, pero no, ni se llevaban montados a Palermo. Claro. No iban montados. Era solamente morfología. Después empezó a llevarse caballos montados. Uh-huh. Sí. Rosendo, vos llegaste a esta historia
con la cabaña Las Mellizas. Sí, aproximadamente en el año 76, 77 arrancó Las Mellizas. Yo ahí tenía 8 o 9 años y también ahí se pasaron 5 o 6 yeguas a Cherapé. Bien. Con la finalidad esa de poder llevar algún animal más ejemplar a Palermo. Bien. Cuénteme cómo fue su iniciación a la marcha. Lo de la marcha, lo que pasa que empieza el grupo que inicia las marchas, después que hace, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 marchas, empiezan a provocar, llamémosle, a los que no concurríamos a las marchas, diciendo que no íbamos porque los animales nuestros no servían para la marcha. Después eso se demostró que no es así, que todos tenemos animales que sirven y animales que no sirven. Por supuesto que ahora sí debe haber un problema, porque quienes seguimos seleccionando en base a la marcha y eliminando los animales que no andan bien para la marcha, por supuesto que los debemos haber superado a los que nunca fueron a la marcha. Eso indudablemente que sí. Algunos no vienen porque dicen que no tiene actualidad y demás, pero ya me parece que una prueba de esas no debe tener nunca. No creo que haya que probar todas las yeguas, todos los animales que tiene, pero uno por lo menos probar en las cabañas, como yo digo, las líneas de sangre. Y uno se da cuenta en el campo, con lo que avanzando todo, se da cuenta qué es lo que es bueno o no. Y entonces tiene oportunidad de eliminar lo que no sirve. Ahora, volviendo a esos primeros años de los inicios de la marcha, ¿cómo era la marcha en esa época? Bueno, era diferente ahora en el sentido de que se marchaba nada más que una vez por día, no es como ahora que se marcha a la mañana y a la tarde. Se marchaba solamente a la mañana. Y bueno, primero se empezó con 120 kilos. Y después, porque ¿qué se hizo? Se tomó un paisano que era bastante pesado y con todas las alambre, un pedazo de rollo de alambre y la máquina para estirar alambres y torniquetas y eso. Y entonces que 120 kilos, que era una barbaridad, porque ningún paisano que tenga que ir a comprar a un boliche va a salir con todos esos aparatos, ¿no? ¿Y cuántos kilómetros eran? No, siempre los mismos. Siempre fueron las 150 leguas. 150 leguas que son... 750 kilómetros. 750 kilómetros. Sí. Yo digo, para la gente que no conoce la marcha, sí. Titizo, explicarle, para ir haciendo querés explicarle sí, vos. Los 120 kilos referían a recado y jinete, es decir, lo que tiene que transportar cada caballo. Claro. Un poco también relacionado con el apero y la indumentaria de militar también. Claro. O sea que, para contarle a la gente que no sabe lo que es una marcha, ¿cómo la describirías? Y es una prueba esencialmente de resistencia, en el cual se prueban la rusticidad, el poder de recuperación, porque había que mencionar que solamente se puede duchar con agua, lomo y las extremidades, y el tema de las cerraduras, porque es imposible cumplirla por el desgaste que tienen por la gran cantidad de kilómetros recorridos, ¿cierto? Bien, ¿en cuántos días se hace? Son 15 días y hay un día de descanso que es el día 9º. O sea que esa parte de los 15 días y las 750 kilómetros siempre fue así desde el principio. Siempre igual, sí. Y no se cambió. La distancia sí. En lo que se cambió fue que se empezó a marchar a la mañana y a la tarde. Y antes se marchaba solamente a la mañana. Mirá. Sí. Titizo, ¿y se acuerda cuando su padre decide participar con la cabaña de la marcha? Sí, él al principio no tenía un poco de temor de que no anduvieran los caballos. Y le digo, bueno, me acuerdo que le dije, mirá, si llegamos a no andar con los caballos que tenemos, vendemos todo y empezamos a criar de los otros. ¿Cómo no van a andar si hemos hecho cuando elegía hemos andado con los caballos y nunca tuvimos problemas? Y así fue pero anduvimos bien desde el vamos, anduvimos bien, muy bien, sí. ¿Cuándo fue esa primera marcha, se acuerdan? En el 74.
en el 1974, que debutamos con 2 yeguas y las 2 por supuesto cumplieron la marcha y una ganó y la otra fue cuarta. O sea que ganó la primera marcha. Sí, al debutar ganamos la primera marcha. ¿Cómo se llamaba la yegua? Se llama Porá 206 Cambá, ¿no? Sí. La morocha tenía de sobrenombre. Y después en la segunda marcha que fuimos, salimos segundo, nos ganaron por 1 minuto y medio, una cosa así. Muy reñido al final. No, anduvimos muy bien, siempre muy bien. Por supuesto que también tuvimos abandono, ¿no? Porque no todos eran flores. Pero eso nos dio impulso para siempre seguir, ¿no? Y cada vez entrenar un poquito más, como ahora que se entrena bastante para la marcha, porque lógicamente es una prueba muy rigurosa, porque tiene que endurecer lomos, y miembros y todo, porque el caballo tiene que estar, no se puede ir como se iba antes, medio campero nomás, así, porque es una prueba muy exigente, muy exigente. Indudablemente el caballo que cumple la marcha es un animal que se lo puede reproducir bien, con tranquilidad, porque seguro que va a transmitirles las condiciones que hablaba Rosendo, de rusticidad, de resistencia, de esa guapesa que tiene el caballo, que uno dice, pero esto no da más, y resulta que se larga al campo, se le echa una ducha, se pega una revolcada, come pasto y al otro día está otra vez, ¿no? Sintiendo, por supuesto, las leguas, pero aguanta otra vez, ¿no? Rosendo, sí. ¿Qué características, recién tu padre nombró fuertes de lomo, ¿no? ¿Qué características físicas tiene que tener un caballo que va a terminar bien la marcha? Mira, fundamentalmente la marcha, la parte didáctica que tenía, sobre todo nosotros que empezamos a ver cuando éramos chicos, era poder ver los animales primero en las exposiciones y después en la marcha. Entonces, eso daba un criterio de valoración, sobre todo de equilibrio general, de angulaciones, de avance y de estructura. Llamémosle un poquito junto de patas en la exposición, era un nudo pelado al 5.º día en la marcha. Claro. Marcaba un poquito la cruz en la exposición, en la marcha al 3.er día tenías la cruz pelada. Claro. Un lomo filoso lo mismo. Un izquierdo, sí, la verdad que sí, podía tener un poquito mejor, eran las cuerdas hinchadas al 4.º, 5.º día. Está bien, entonces me está diciendo cuerdas, patas. Sí, aplomos y estructura, es decir, y la proporción entre largo, alto, despeje del suelo. Y se veía también las diferencias, si alguien podía preferir un caballo un poquito más cajudo, por decirte algo, más cerca del suelo, seguro que iba a galopar menos, iba a trotar más, le iba a cumplir lo mismo la marcha, porque la marcha te prueba también lo que tiene adentro el caballo, que no lo puedes saber nunca. Claro. Entonces, la marcha no como competencia deportiva para el podio, la marcha como prueba hace que uno pueda ver la mayor o menor aptitud para la distancia y recorrerla, es decir, porque no solo es cumplirla en el ritmo que cada animal pueda. Claro. Es decir, hay animales tremendamente guapos que si no van al ritmo que les corresponde según su estructura, la sufren mucho más cuando en su ritmo podían hacer las 150 y 50 leguas más, ¿cierto? Claro. Que eso es lo bueno de la evaluación general que debiera tener la marcha como prueba. Claro. Decir, o sea que lo que me estás contando es que de alguna manera ser finalista de la marcha y llegar a uno a su ritmo, como decís, ya es el logro. Sí, por supuesto, porque en sí el valor es ese. El valor es que el caballo pueda o tenga oportunidad de demostrar su motor, claro, su fuerza interna durante tantos días comiendo solo pasto, claro, y soportando dolores tanto de lomo, de pata, de mano o de mala conducción. Hay animales que han concluido la marcha a pesar de su jinete. Claro. Es decir, claro, hubo muchos ejemplos, no vamos a hacer nombres, pero de salir galopando apurado, hacer 5 o 6 leguas apurado y después el caballo tener que tranquear 1 legua para recuperarse y después galopar de vuelta. Qué sé yo, jinetes haraganes que no les gustaba trotar y hacían eso. Entonces claro, todos los días lo cansaban al caballo y llegaban al tranquito y el caballo comía y a la vuelta al otro día hacía otra vez lo mismo. Claro. Cada vez se le cansaba más lejos, iba para atrás en la clasificación, pero el caballo demostraba
una aptitud soberbia para superar las dos cosas, los 750 kilómetros y el mono que tenía arriba, ¿no es cierto? Había montones de ejemplos de ese tipo, claro, que solo en la marcha se ven. Es decir, vos contarlo te pone un poquito en situación, pero cuando uno lo ha visto, es decir, esos caballos tienen otro valor. Claro, y está buenísimo esto que describí, sí, Rosendo, porque esa guapesa que estoy escuchando que hablas es algo interno del caballo que solamente en una prueba como la marcha se puede ver, porque sí, son muchos días, es el levantarse cada día. Eso también, y que haya Rosendo también, la administración de todas esas condiciones del caballo, también las tiene que hacer el jinete. El jinete tiene que saber administrar eso. Claro. Pero las condiciones físicas son muy importantes. Solamente con ser guapo no le sirve si tiene el lomo filoso o tiene la cruz destacada. Tiene patas, y entonces claro, el caballo no va. Claro. Entonces no puede, lo vence esa falta de estructura. Por eso claro, la marcha es muy completa. Claro. La marcha en eso es hermosa como prueba de selección. Porque uno que a veces, como también citó Rosendo en la exposición, una cosa, sí, no, más o menos, y resulta vas a la marcha y te das cuenta que eso es grave. Y otras cosas que no parecen tan graves, también exactamente lo mismo. Por claro, eso, ese complemento que debe hacerse en la cría y selección del caballo, la exposición y las pruebas funcionales, sobre todo la marcha, es muy importante. Porque así es como llega uno para adelante, ¿no? Bueno, pero esto que está diciendo Titizo usted es interesante porque usted ya lo concibe de esa manera, concibe la morfología como parte de un todo que después, como dijo Rosendo recién, se prueba en la marcha. Ahora, eso que dijiste, Rosendo, que sería primero exposición y después se probaba en la marcha, ¿era un modus operandi de ese momento? ¿Era una forma de criar en esa época? Y sí, era el criterio a seguir. Los que podían lo hacían con 5 animales, otro con 1 y otro año por medio. Uno probaba un padrillo y le daba resultado y seguramente por generaciones le iba a mejorar toda la caballada. Es decir, por eso era la utilidad de llevar un padrillo a la marcha, que era mucho más sufrido porque es más difícil de entrenar, va a piquete, los primeros 5 días se desgasta porque no sabe lo que le va a venir, y claro, los caballos cumplían, y hasta hubo caballos que no fueron cumplidores, que dieron caballos superiores también. Claro. Entonces eso avanzaba mucho en la cría y sobre todo concurrir con animales que uno estaba en un primer, un segundo premio, o peleando una categoría, ni hablar de los grandes premios. Si uno tenía una estructura premiada, más las faenas de campo, ponerle que no haga prueba de rienda, que no haga paleteada, pero faenas de campo hacía. Es decir, si llegabas a la marcha era porque te habías ganado el mérito en el campo de decir, bueno, si lo probamos la marcha y después lo echamos a la manada, o va a la manada y después lo hago cumplir la marcha, como ha pasado varias veces. Entonces, claro, eso daba una garantía, llamémosle, que uno estaba reproduciendo un animal con todas las condiciones. Los premios, el día a día de campo, ponerle si corrió prueba de rienda o corrió prueba paleteada, pero si eso no lo hacía, digamos, por los puntos, lo hacía cada uno en su casa. Entonces, claro, merecía perderse un tiempo en entrenarlo y llevarlo a la marcha. Claro. Tal vez sin tanto entrenamiento, porque uno también viendo la marcha veía caballos que venían con un estadito de campo, con 4 o 5 meses de un poquito de avena y ahí iba a cumplir, y la cumplía. Claro. ¿Hay un tiempo antes de la marcha en la cual todos los caballos comen lo mismo y se ponen en igualdad de condiciones? Sí, claro, la concentración previa. En su momento fueron 40 días, después se bajaron a 21 y ahora son 7, 8 días. La finalidad es igualar el estado un poco de los animales para que sea una competencia más equitativa en cuanto a la presentación y de la largada. Entonces ahí estaba. O sea que ahora se entrena hasta ese momento, después se unifican todos, sí, y después largan. Sí, sí, había algunos problemitas, por ejemplo, con la concentración muy larga, el caballo criollo, que es tan mantenido y por supuesto a la concentración, es un lugar donde la general tiene buenos potreros para comer. Y entonces se largaba muy pesado. O sea, ese animal, que era un animal que enseguida agarraba estado y todo. Claro, todo lo que había entrenado se engordaba. Claro, y entonces sufría ese animal, que era un animal bien mantenido, digamos, naturalmente, ¿no? Y entonces, además se consideró que era
en cierto modo una herejía traer dejar un animal que pierda totalmente su entrenamiento y someterlo a una prueba tan rigurosa como es la marcha. Claro. Y entonces por eso se ha llegado ahora que se busca con eso desintoxicar un poco el caballo por si tiene algunas, todas, digamos, llamémosle estimulantes o algo por el estilo, las pierde totalmente en una semana. Claro. Pero, es decir, se va tratando de que verdaderamente sea una prueba de selección. Bien. Para que sirva para los cabañeros, que es un medio de selección. Yo he sostenido y lo he escrito en varios escritos en la revista de criollos. El que no selecciona teniendo en cuenta la marcha está haciendo una selección incompleta. Yo eso no tengo ninguna duda. Seleccionar solamente en base a la marcha también es un error. Pero sin la marcha, si no se utiliza la marcha como una herramienta de selección, tarde o temprano va a sufrir. O sea, falta algo. Sí, falta algo. ¿Y cuál sería la palabra más importante que aporta la marcha, Titizo? La palabra, el concepto. Y que es una prueba muy completa. Completa. Porque le mide la rusticidad, ¿no? El poder ese de recuperación, sí. La resistencia, le prueba todas las condiciones que necesita un caballo de andar, por ejemplo, como citaba Rosendo el asunto de aplomos. Claro. Y el caballo, no, y sí, saca un poquito la mano para afuera, no, escuchá, lo metes en la marcha y resulta que en la cuarta etapa te volvés con el recado al hombro. Y entonces, por eso es que uno busca que eso cumpla su objetivo. Y si no lo hace de esa forma, pierde. Porque si yo no elimino un animal que por un defecto morfológico fracasa en la marcha y no lo elimino de la cría, porque lo guardaré a lo mejor para andar en el campo por simpatía o por lo que se le antoje, porque es mansito para que anden los nietos. Bueno, fenómeno, eso es otra cosa. Pero no lo elimino para cría, y un arma que tengo para seleccionar, no la estoy usando. Claro. Ahora, volviendo un poco a la historia, Titizo, usted también corrió la marcha. Sí, una vez. La primera vez cuando corrí, sí. ¿La primera vez ahí? Claro, en el 74, sí. ¿Esa primera marcha? Esa primera marcha y después no corrí más. Ah, ¿y por qué no corrió más? ¿Qué sé yo? Porque un poco por pereza, un poco mi ocupación también de las cosas, no fue una cosa. ¿Y qué recuerdos tiene? A lo mejor me tenía que divorciar. Otras variables. ¿Y qué recuerdos tiene de esa marcha? Muy linda, muy linda, muy linda. ¿Cómo era un día? Además, una camaradería con los marcheros, a quien yo conocía, algunos sí, porque eran cabañeros, pero a los otros no los conocía nunca, y tuve un apoyo general, pero extraordinario. Se corre con un espíritu, llamémosle, deportivo, para citar algo, para no decir todo en forma de criollos, de gauchos, todos ayudándose mutuamente, ¿no? Y sufriendo cuando alguno abandonaba y eso, ¿no? ¿Y en aquella época corrían los criadores o corrían los...? Sí, había criadores que corrían, sí. Ah. Había criadores que corrían. ¿O corrían los paisanos o los capataces? Sí, o los empleados? Sí, corría todo el mundo, sí. Sí, corrían, era mezcla todo, sí. Sí, corrían los empleados y corrían también gente aficionada y otros que no eran criadores y que les gustaban andar a caballo y marchaban también. Claro, sí. Claro. ¿Se acuerda de la primera marcha que se hizo en el campo de Hetman del Carril? Fuimos con papá, me acuerdo, se hizo ahí en Lobos, en la estancia del Carril que se llamaba La Porteña, y fuimos al final, para ver el final, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Y qué se acuerda de ese día? Y bueno, la sorpresa, por supuesto, se leía mucho porque en ese tiempo que no había tanta economía de papel, se hablaba mucho de la marcha, se hizo una campaña importante hasta que se corrió esa marcha, y así que, qué sé yo,
se los miraba un poco como si fueran unos superhombres esos que habían terminado, ¿no? Y supercaballos. Sí, y después nos dimos cuenta de que en todas las cabañas había buenos animales y no existía una cabaña que era toda la dueña de lo perfecto, ¿no? Sí. Y desgraciadamente algunos, claro, como ya se ha evolucionado mucho en la marcha y en los entrenamientos y todo, les cuesta iniciar la marcha, porque claro, tienen miedo de como ven que en general el promedio de llegadas es importante en la marcha, es bastante, quiere decir que se va con una conciencia de cumplirla y además se entrena bien y a lo mejor quedarán en el campo los que no van a andar. Y entonces uno le dice, ¿por qué no vas a la marcha? ¿Qué sé yo? Y tienen un poco de miedo, ¿no?, de participar. Y por eso un poco también se ha hecho de ir haciéndolas en distintos lados para que intervengan los locales. Estaría bueno agregar que en su momento la verdadera importancia de la marcha era del grupo de competidores o participantes que eran los premiados en la marcha, que eran los ganadores de prueba de rienda o eran los campeones de paleteada. Esa era la marcha verdaderamente importante. Después, si venía un Fórmula 1 variado y entrenado y era liviano, que no era ni mención en una categoría en Palermo y en Otoño, y ganaba, lo aplaudíamos y le damos los premios, pero se lo valorizaba en el justo medio, en el justo valor que era, es decir, que era un caballo especialista en la prueba. El valor de la marcha para la Asociación de Criollos y para la mayoría de los criadores era de los caballos que habían cumplido la marcha o tenido un buen desempeño, no sé, por decirte, hacía 130 leguas, hacía 120 leguas, que era para sacarse el sombrero también. Se era exigente, por supuesto, que lo cumplan, ¿cierto? Pero eran los caballos que ya habían hecho su campaña en todos los aspectos de la raza en lo que respecta a funcionalidad, claro, aptitud vaquera, rienda, mansedumbre, etcétera, etcétera. Eso no se prueba en la marcha. Claro. Pero la marcha, con el valor que tiene, lo que cuesta y el riesgo que implica, uno no va con un caballo que, no sé, que le corta todos los días la rienda cuando lo deja en el palenque, ¿cierto? O un caballo que no vale la pena porque es flojo de cincha, o porque no lo puede andar nadie, o porque no da vuelta para ningún lado, o porque no lo ensicha nadie porque tiene feo galope o cosas de detalles de su funcionalidad. Es decir, la marcha siempre fue los laureles, digamos, del mejor caballo de la cabaña, que se le exigía además eso. Claro. Y esas fueron las cabañas que después iban teniendo ese caballo integral, ¿cierto? Claro, además lo que vos contás, Rosendo, lo hemos visto en las historias de los podcasts que hemos ido sacando, que muchos hablaban de Gonzalo Torres, de los Ceviche, todo el mundo hablaba de la marcha en los principios, o sea, toda la gente que estaba del lado de la función del caballo nombra la marcha como que era por eso yo preguntaba si era lo único la única prueba funcional que había, pero se nota que era algo que estaba integrado a un caballo, que era un caballo de silla, ¿no?, de montar. Sí, claro, por supuesto, si querés, el ejemplo del Paleta Sepultura, que es un caballo innegable funcionalmente, intentó 2 veces hacer la marcha y no cumplió ninguna de las 2 veces. Y tuvo hijas ganadoras, segundo puesto, tercer puesto, que eran yeguas respetadas del ambiente marchero. Y el caballo no había podido completarla. Mirá. Es decir, por eso la selección es un poco todo. Es decir, crack macrack no sé qué voy a sacar. Es decir, por eso es selección. Y por eso están las pruebas y por eso hay que utilizar las pruebas como herramienta de selección. Claro, claro. Y hablando un poco de la cría de ustedes, Titizo, digamos, ¿cuál sería las características de las yeguas de las cabañas de Cherendá, Cherapé y las mellizas? ¿Cuál sería un caballo típico de ustedes? ¿Cómo me lo describiría? No sé cómo decirle. ¿Qué es eso? En general, los caballos nuestros siempre hemos buscado un caballo no solo que tenga condiciones, sino que fuera un caballo distinguido, un caballo elegante, lindo, que sea agradable a la vista, ¿no? Porque hubo en un momento dado una confusión. Se creía que la fealdad estaba aparejada a la rusticidad y no tiene nada que ver. Mirá. Ahora no nos gustaba eso, no sé por qué.
porque siempre nos gustó eso, los caballos interesantes. Y por supuesto, se guardaban, y además, por ejemplo, nosotros tuvimos una yegua que fue una yegua importante, que fue campeona en otoño, y la llevamos a la marcha, y hizo la marcha. Era una yegua que había que correr ese riesgo, y sin embargo hizo una buena marcha. La 466, ¿no? Era de RP, 466. Esa yegua se llamaba la Porá 466 Panambí. El prefijo es Porá, el RP, y después se ponía un nombre que identificaba al padre. Panambí eran las hijas del Tape. Titizo, y hábleme del airoso Cardal, que fue un caballo importante para ustedes. Bueno, el airoso Cardal lo compramos en el Cardal. A Solané. Caballo, en lo de Solané, el Cardal de don Emilio Solané. Lo elegimos ahí. Nosotros habíamos tenido, fuimos a buscar ahí, buscando también esa distinción que afirmara un poco y también cambiara un poco de sangre, porque teníamos muy encerrado con la sangre de la encorazada que teníamos. Y trajimos el airoso Cardal, que era hijo de una yegua que había sido gran campeona en Palermo, la Cardal Rosarina, una yegua muy hija de Tigre, que también había sido campeón. Y el padre era el Carrizo, que había sido, me parece que tercero o cuarto padrillo, no, me parece, campeón no fue nunca, porque después fue al Uruguay, y en Uruguay dio cualquier cosa, muy bien, dio Carrizo. Bueno, este caballo del Cardal, y que daba animales que se amansaban bien, dice, que hablaban de cómo vas a echar este caballo, que vas a saber lo que es, que eso. Y a él no lo amansamos nunca, no sé por qué. No, papá no habrá dicho que no lo quiero amansar. Y los hijos de él, bueno, anduvieron re bien. Bueno, la hija que ganó la marcha nuestra era hija del airoso, ¿no? Sí. Era hija del airoso Cardal. Y daba muy bien. Llenó de premios. Fue un caballo base para ustedes. Sí, eso hizo mucho, y después, además, que bien transmitía, porque las hijas de él daban bien también, sí. Nos subió muchos puntos en el asunto morfológico, sí. El airoso. ¿Querés agregar algo, Rosendo? No, nada, que fue la base de las manadas, que después, con la incorporación de la sangre de San Justo, con el 674 y el Tape, fueron los que dieron el salto de calidad morfológico sin perder, al contrario. Eran más mansos, más dóciles, y mantuvieron la guapesa que tenían los hijos del airoso. Uh-huh. Entonces se fue completando un poco la selección. Uh-huh. Que en general las cabañas chicas o las manadas chicas que trabajan con pocos padrillos, si tenés la suerte de que te anden bien, evoluciona toda la manada. Cuando tenés muchos padrillos que probar, claro, ya es más difícil. Por eso hoy en día se debiera intentar hacer la selección completa, porque si no terminamos en una manada para los premios, una manada para las paleteadas, otra manada ligera para los tachos, y una manada de liviano para la marcha, ¿no es cierto? Y entonces así no es como si aúna la raza, porque uh-huh, si la raza criolla, que no tiene donde recuperar padrillos, se empieza a despegar o a generar los subtipos tan definidos que un poco la tendencia está, yo creo que la relación más tensa que hay hoy es entre la morfología y la marcha, que acercando esas dos variantes, es decir, no pecando ni en los excesos de la marcha en su estructura, ni tampoco en la morfología de caballos tan largos, tan pesados, tan anchos, es decir, viendo un caballo de esos, ojalá ganen la marcha 20.000 campeones, pero
incorporar como criterio de elección de los animales un poquito más equilibrados respecto de su ancho, su largo, su peso, su estructura. Recordemos, todos tienen 4 patas, es decir, 4 patas se van a mover 550 kilos, van a mover 440, los músculos son los mismos y no se va a mover con la misma facilidad y la cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Es interesante esto que decís, Rosendo, porque justamente hay como un debate, y tengo que traer sí o sí el tema de la invernada en una cabaña uruguaya fundada por un brasilero. Fue emblemática de la marcha y hoy en día se habla mucho de los moros de la invernada, o marcheros, o la marcha que está en Uruguay, que es un auge, los raid y los endurance, que un poco el que desconoce la marcha o el que desconoce la historia cree que eso es un caballo marchero, y en realidad vos estás planteando de que en realidad hay que unificar de vuelta la morfología con la función en la marcha, que no viene a ser un tipo de caballo distinto al que se ve en las pistas de Palermo, ¿no? Sí, es decir, no es que considero fundamental o más importante la marcha que otras pruebas, porque ya te digo, un caballo que gane la marcha pero sirve solamente para la marcha es, como decía papá, es igual de incompleta la selección. Es decir, lo que yo creo que el criterio del caballo equilibrado, que se desempeña bien en la marcha y también se va a desempeñar bien en las otras pruebas. Es decir, un campeón de Palermo no deja de ser campeón por salir quinto en una prueba, sexto en otra y noveno en otra. Es decir, uno que tiene ese criterio sirve mucho más. Y por ahí alguien que ve de afuera dice, este campeón no fue campeón de paleteada, no fue campeón del freno de oro, no fue campeón de los tachos, no fue campeón de la marcha, ¿para qué es campeón? Y no, estás más errado que eso no hay. Es decir, es errarle al tablero, no al centro, al tablero. Te estás afuera del tablero, porque un campeón que hace las 4 pruebas es mucho más campeón que un campeón. Claro, ¿entendés? No porque no hace ninguna. Bueno, ahí están las frases que un poco se usaban. Lo felicito por su premio, pero servirá, era así. Es decir, que sirva quiere decir que la haga la prueba. A un campeón ya es campeón, no se le exige, que mejor si sale campeón, pero no es la exigencia de ser campeón en todo. Claro. Es decir, un caballo freno de oro que sacó un segundo premio, un tercer premio en Palermo y estuvo con los mejores. Listo, estuvo en la pista con los mejores, estuvo a la altura. Es mejor que el campeón de freno de oro solo. Claro. Y las paleteadas lo mismo y todo lo mismo. Claro. Ahora, recién nombraste el freno de oro y ustedes también han incursionado en esta prueba que trata de combinar justamente un promedio de morfología con función. ¿Ven posible, por ejemplo, que en la marcha empiece a haber una nota de morfología como está empezando a pasar en los rodeos? Sí, podríamos empezar a implementarlo, pero hoy en día lo que necesitamos es que vaya más gente a la marcha a probar lo que tenga y saber disfrutar de un caballo que cumple la prueba, que por ahí eso es lo diferente del resto. Claro. Que el resto de las pruebas se compite para ganar. Claro. Entonces la marcha, más vale que si te la dejan picando lo haces al gol, ganás, pero la esencia es otra. El fundamento del existir de la marcha, fundamentalmente no tenemos lugares donde conseguir caballos criollos que no sean los que tenemos nosotros ahora. Y si alejamos el 70, el 80 o el 90% de la raza de la marcha, después ¿cómo hacemos para incorporarlo con tan pocos animales y que si la marcha está teniendo su faz deportiva, si la marcha deriva en lo que hoy mencionabas, no es lindo hacer nombres, pero bueno, vos mencionaste la invernada, nosotros trajimos un padrizo de la invernada, aportó lo que tenía que aportar, bien utilizado, hay caballos con esa sangre, con un cuarto de sangre, con media sangre de él, que teníamos que si no te avisaba que eran, capaz que no lo sabía, y el moro era feo en serio, es decir, era un chiste prácticamente. Y bueno, pero entonces se te separan las razas. Uruguay, que tiene tanta afición en las marchas, se separaron las razas, es decir, no tienen absolutamente nada que ver unos animales con otros, que eso es lo que no tiene que suceder, fundamentalmente con la marcha, es decir, porque las otras competencias va a ganar un caballo mejor o peor, pero no se te va a ir tanto del tipo, y como la competencia está planteada y la gente ya concurre, se puede poner esa nota morfológica que te presiona más sobre los competidores. Nosotros, si le ponemos nota morfológica, nos quedamos prácticamente sin competidores, porque es obvio que los mejores caballos son los que van a sacar 2 puntos o 3 de morfología. Claro. Si me decís es lo que corresponde, no es lo que corresponde, pero bueno, es la situación que tenemos actual. Claro, está muy bien.
Titizo, ¿tiene alguna anécdota que se acuerde que valga la pena contar en este espacio de alguna marcha? Cosas que hayan pasado increíbles o cuentos que valga la pena rescatar. En Entre Ríos, ¿no? En Entre Ríos, porque un poco siguiendo la costumbre uruguaya de denominar la marcha con el nombre de alguien representativo. Acá la marcha se le puso el nombre de don Joaquín Amadeo Lastra porque fue un ejemplo de cabaña y de probar todas las yeguas, y premiadas o no, y si no cumplían la marcha, a la reproducción no entraban, tal es así que una vez regaló una campeona de Palermo que no cumplió la marcha. Entonces fue como un homenaje a don Joaquín, que fue el ejemplo a seguir de competir con las yeguas premiadas. Uh-huh. Y entonces acá a la marcha se llama Joaquín Amadeo Lastra, no tiene otro nombre. Y esa vez en la marcha FIC, un poco siguiendo esa costumbre uruguaya, se le puso el nombre de papá, pero no, o sea, por tantos años de comisario, no por nada en especial. Fue una denominación de como un homenaje en vida, digamos, pero no por nada en especial. Bueno, por algo en especial habrá sido porque participan de la marcha hace muchos años, ¿no? Sí, indudablemente que fue un reconocimiento a eso, pero qué sé yo, está bien, no porque me hayan puesto a mí, sino que cuando hay como decía Rosendo, de la figura de Joaquín Amadeo Lastra, que puede opacar a todos los demás. En cambio, de esa forma, un poco se va reconociendo los esfuerzos de distintos creadores que por H o por B merecen. Y eso por eso se puso a esa FIC, se pusieron el nombre mío, exagerando méritos, me parece. ¿Algo más que quieras agregar, Rosendo? No, fundamentalmente eso, sí, es decir, sobre todo para los que se están incorporando a la raza, es decir, dimensionar la importancia de dos cosas que ya creo que es la tercera vez que le digo, que es que no tenemos nosotros dónde conseguir otros padrillos de raza criolla que no sea acá, y que los caballos que saquen premio y que ganen las otras pruebas, si cumplen la marcha, cumplan, no ganen, cumplan, lleguen al último día y se reproduzcan. Vamos a tener garantizado por muchos años la rusticidad, el poder de recuperación, la fortaleza, la estructura, la nobleza, porque un día, un día fuerte el caballo se recupera y va, pero si el otro día no mueve la mano, no puede ni mover ni la cola y no la mueve, y uno lo ensilla y no la mueve, es decir, tiene resistencia, pero no tiene la guapesa de sobreponerse a que esas cosas no se pueden ver. No se pueden ver si no haces la marcha. Es decir, el fuego sagrado que tiene que tener el criador de exigirle a su cría que la cumpla, y el fuego sagrado que tiene que tener el caballo, que no puede demostrar en otro lado que fuese la marcha. Es decir, entonces ese valor, si conceptualmente no lo reafirmamos, no lo reasignamos los nuevos criadores, lamentablemente vamos a perder esas condiciones. Voy a hacer un paréntesis en la conversación para reivindicar un paso intermedio a la participación de la marcha, que es la marchita, que se hizo justamente para poder acercar más criadores a la marcha, ¿o no? Sí, exactamente. La marchita es una prueba de 3 días de índole familiar, ahora se puso deportiva y se corre en serio también, pero no quita que se pueda ir a participar, porque se creó con el objetivo de que sea una premarcha, de gente que le empieza a gustar y después se larga la marcha grande. Pero por otro lado tiene el valor de que pueden correrla 3 generaciones, abuelo, padre y nieto, y divertirse 3 días en 5 etapas de caballo con campamento, con guitarrea, es decir, vivir el caballo. No es lo mismo porque... Sí, hacen kilómetros, pero es otro tipo de pruebas, aeróbicas sí, y con criterio de estar arriba del caballo más de los 2 minutos que dura cualquier otra prueba. Es decir, acá se ensilla más aproximadamente 1 hora 40, 1 hora 50 de mañana y de tarde, y se corre por tiempo, y bueno, se crea un vínculo con el caballo, con el esfuerzo, que sobre todo los niños que siempre se suben al caballo y corren carrera. Ahí en
en la marchita se crea otra relación, otro vínculo del jinete y su montado, ¿cierto? Uh-huh. La participación de una marchita, la verdad que es familiar y muy gratificante, porque se empieza y se termina, y ese mismo fin de semana uno se va con la satisfacción de haber compartido más que una marchita. Es más, es como no sé cómo decirte, como una de vacaciones, de campamento, es todo lo que rodea con la familia, caballo, ¿no? Lo que rodea el caballo, el ensillar un chico 2-3 horas con algún objetivo, con algún nivel de concentración por el tiempo, la preocupación porque el caballo le esté bien al otro día, entonces hace que haya esos cuidados, todas esas situaciones que ayudan muchísimo a crear conciencia del montado y su jinete, ¿no? Espectacular. Domingo Titizo de Coto, Rosendo de Coto, muchísimas gracias por esta conversación en este podcast. Gracias a vos por habernos invitado. Está bien, nos despedimos y a sus órdenes. Gracias. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.